¿Vale? Y esto, bueno, José contra... Bueno, comenzamos aquí un poco la retransmisión. Vamos a ver un interesante las partidas que se están jugando actualmente. José García Molina con Blancas con... No, Antón Korobov contra José García. Una partida interesante de la joven promesa. Y ha decidido jugar un Volga, variante súper activa. Las blancas aceptan el Volga, peón por A6, G6 y movimiento más preciso, caballo C3, bueno, todo completamente estándar. Evidentemente aquí creo que alfil por A6 es un poco más adecuada para entrar en las variantes críticas. El blanco amenaza 5. Bueno, momentáneamente 5 no es preocupante porque el peón podría estar en problemas. Y este es un poco el inconveniente, pero bueno, es muy interesante la forma que le juega José en la posición, intentando actuar rápidamente de cara al centro. Las blancas mantienen el desarrollo lógico para entrar en las variantes críticas. Y tenemos una posición con peón de menos, pero con cierta compensación, ¿no? Dinámicamente muy interesante por parte de José. Las blancas intentan controlar. Y bueno, el negro supongo que quiere intentar evaluar, comenzar a atacar las debilidades en la posición, como temas como D6 alfil F5, alfil A6. José decide jugar con D6, A3. Y amenaza el blanco, bueno, alfil F4 y ese caballo tiene problemas. El problema de D6 es exactamente esto. Quizás el negro tenía que haberse planteado alfil A6. Porque ahora no puedes hacer alfil A6 por peón por B4, no por alfil por C4. Entonces alfil A6 en la posición. Alfil B7 decide José y alfil G5 amenaza peón por caballo. No me gusta esta posibilidad porque de pronto las piezas de negro comienzan a quedarse mal en la posición. Sí, caballo E4, el blanco está mejorando de forma significativa. H6 y bueno, ahora José acaba de perder aquí un peón con caballo por F6 y bueno, la posición ya son dos peones de demasiada ventaja por parte de las blancas, dama de 2 y bueno, creo que la posición es ventaja decisiva por el blanco, que solamente necesita reforzar las piezas, reforzar eh, la posición y bueno, después trabajar la posición torre 5. Si la posición parece ser perdida, el blanco simplemente va a reforzar, amenaza el negro caballo por peón directamente. Supongo que ideas como caballo C3, bueno, caballo F4, también añadiendo caballo por G6. Y no son solamente los dos peones, ¿no? Sino que la posición colapsa. Hay temas de caballo por G6 que parecen ser contundentes, ¿no? Caballo por G6, peón por, dama por G6, decisivo. Y si caballo D4, dama D3. Y con ello la posición yo creo que se viene completamente abajo, ¿no? La primera. ¿Qué más podría plantearse el blanco? Bueno, podría incluso evaluar a Fi por B5, caballo por G6, pero vendría torre por B2, ¿no? No parece muy interesante la otra idea que elige el jugador con caballo E6 y peón por caballo, dama por G6. Tiene que mover la posición y bueno, el blanco puede seguir pasando piezas ante el ataque. Vamos a ver un poco la otra partida que se está jugando. Y en estos momentos, partida de Grigorian contra Ariana Palá. Bueno, hemos llegado ya al punto final de la partida, ¿no? Ha sido una... Parece bastante rápido y el blanco le ha pegado mate en la partida. Bueno, ha sido una variante interesante, quizás de 6 jugable, pero un poco pobre, ¿no? En cuanto a las aspiraciones, pero bueno, perfectamente jugable, ¿no? Adriana intenta hacer una versión del afilidor y pasa por transposición a un gambito de rey, una versión un poco más activa para el blanco por esa distribución. Las negras amenazan B5 y caballo C5, A4 es natural, sí, un poco bastante pasivo en ese sentido. El blanco quiere reforzar la posición de una forma sencilla con alfil E3. Este cambio intenta aumentar el valor por la columna. Y bueno, las piezas blancas están en una situación bastante favorable. C6 sospechoso. El blanco quiere especular con sacrificios de calidad, por supuesto. Supongo que alfil E6 la querríamos evaluar para sacar adelante la posición. Y bueno, este es un sacrificio temático, pero me parece negativo porque el blanco con ese peón que sacrifica todas las piezas se vuelven muy activas. Y bueno, parece que aquí esto fue lo que pasó en la partida. Y bueno, es decisivo el ataque de mate en la posición, ¿no? Contundente en ese sentido. Bueno, José tenía una posición difícil y bueno, también no ha podido sostener la posición. Después del caballo 6 que comentamos, dama B6, el blanco simplemente pasa las piezas, el negro no puede moverse y bueno, no se viene completamente abajo
la posición. Bueno, pasaríamos directamente a la final, ¿no? Que es a continuación. Vamos a esperar el momento, ¿no? Que decidan aparecer las partidas con la retransmisión. Partida muy interesante, Anton Korobov, 2798 contra Grigorian, 2600, no recuerdo exactamente, 2680 creo que algo así. Ya que tenemos unas partidas bastante interesantes, un ritmo muy rápido, difícil de comentar, pero bueno, yo creo que estoy seguro que las partidas van a ser muy interesantes para todos. En los próximos minutos continuaremos. Bueno, Anton Korobov es uno de los jugadores del torneo del equipo del Silla, ¿no? Uno de los equipos importantes que van a jugar el Campeonato de España, próximamente a jugarse el título. Por ahí recuerdo ver en varias partidas Antón Corobó luchando contra jugadores de la talla de Carsen, partidas rápidas, la podéis encontrar en YouTube. Yo creo que son partidas muy interesantes. Es un jugador muy sólido. Estamos esperando esa retransmisión. Vale, bueno, han cambiado. Van a la segunda partida. En este caso, Corvos decide jugar una Ninso India, dama C2, es lo que José intenta seguir con los planes de E4 para rápidamente atacar de cara al centro. Bueno, caballo F3, ok, todo estándar. ¿No? E4 era la otra posibilidad. Bueno, estándar, las negras se preparan para llevar a cabo un futuro E5 y bueno, José tiene que aquí tomar una decisión. Tiene diferentes posibilidades, puede jugar con G3, puede jugar con E3. Alfil G5 también es otra de las posibilidades, ¿no? A mantener un desarrollo coherente. Alfil F4 ya no me gusta tanto porque creo que puede intentar ayudar los planes del negro de enroque, torre 8 y E5, y el alfil no se va a sentir del todo confortable ante un plan de E5 en la posición. Ese es quizás un poco el inconveniente. Pero bueno, tampoco puede estar mal, es un movimiento de desarrollo. Quizás el blanco puede ser muy ambicioso y pensar en un enroque largo en este tipo de posiciones. ¿No? Yo creo que no tiene por qué descartarse. Bueno, Grobos refuerza la posición y supongo va a esperar un momento determinado para preparar el 5. Todo estándar, supongo que las blancas pueden continuar con el roque. Afil por F3 no creo que se deba considerar una amenaza importante. No, no parece que el negro tenga la capacidad para aprovechar. Muy interesante José con el roque largo, sin embargo, bueno, el blanco aquí, Afil por C3. Siempre cuando llegamos a este tipo de posiciones, las blancas especulan con quitar el caballo y el alfil de A5 se convierte en un objetivo por temas de A3. Entonces es súper temático esta captura. B por C, la posición se complica. Es interesante, ¿no? El negro no sabe cómo va a aprovechar exactamente la posición. Bueno, amenazan E5, E4, es la amenaza directa que José tiene que intentar resolver en este momento. Un poco el inconveniente es que el negro tiene una capacidad más rápida para abrir columnas con temas de C5 y B5. Supongo que al fin G5 las blancas deben evaluar este tipo de posibilidades y yo creo que José aquí ha omitido, ¿no? La amenaza de rival. Recuerden, es muy importante siempre estar alerta ante las amenazas de rival. ¿No? Después de 5 y E4 parece que la posición desafortunadamente colapsa. Vamos a ver la segunda partida de Adriana Palau contra Karen Grigorian. Es una variante muy interesante, la variante Nisowis, en su momento jugada por Anthony Maes, gran jugador, desafortunadamente ya no está con nosotros, pero de pronto pasamos a otra línea, estamos en una escocesa. Dama H4, una línea muy interesante, buscando temas de alfil B4, desarrollo, amenaza. Y bueno, el blanco intenta decide sacrificar el peón D4 por iniciativa. Recuerdo que aquí parte crítica es buscar los temas con caballo B5 para tocar en C7. Bueno, Mariana decide, bueno, va a intentar desarrollar normal, pero ¿habrá suficiente compensación en esta posición? No, no, parece que este alfil F3 no me apasiona del todo. Supongo que el blanco podría plantearse torre B1 para sí, B6 alfil F3, por supuesto, pero bueno, torre B1 ahora.
interesante. Y bueno, las negras tienen diferentes formas para defender los problemas en la posición, ¿no? Contraataque, decide, dama E1 y bueno, las negras que pueden decidir B6, torre B4, dama C5, alfil E3, tienen que tomar una decisión para resolver el problema. Movimiento pasivo como dama A6, alfil G4 le puede crear algunos problemas. El negro podría evaluar en devolver el peón, pero no creo que sea la idea principal de la posición. Supongo que básicamente eso, dama 6 parece ser lo más interesante para seguir adelante. Las negras amenazan caballo F6 o caballo 7 y se están enrocando eh, con ese rey en el centro. Este momento es clave para intentar crear algo. Alfil G5 o dama E5 me parece una idea interesante para continuar con alfil G5 y generar algunos problemas a la hora a las pretensiones del negro de intentar desarrollar la posición. Bueno, regresamos a la partida, José. Vean, el negro devuelve el peón y automáticamente ya resuelve el problema del enroque y se queda con una situación estable. La parte más importante, que son el juego de piezas. ¿Qué ha pasado aquí en la partida? Bueno, yo creo que José después de 5 ha intentado crear este contrajuego, pero parece insuficiente. Sí, se ha quedado con 2 piezas por torre, pero bueno, la posición parece decisiva, ¿no? Ya el blanco aquí no puede sostener directamente. Sí, ¿no? Por eso siempre es muy importante, primer paso constantemente en cada momento de la partida, que me amenaza el rival, ¿no? Este fue el momento clave, tenemos que hacernos esa frase siempre en la mochila y estar muy alerta en ese sentido, ¿no? Ya, bueno, después de aquí alfil A6, la posición alfil por C4 colapsa, ¿no? Alfil por C4 parece ser contundente, dama por C4 también debe ser decisiva, ¿no? No parece que haya defensa en esta posición. La partida de Adriana se pone interesante, alfil F4, caballo 7, la captura, evidentemente. Y Karen decide jugar súper activo aquí con alfil C4, muy interesante. Hmm. Bueno, a priori no parece que está todo bien controlado, ¿no? Y que las blancas no tienen suficiente capacidad para llegar a generar problemas sobre ese rey, ¿no? Dama por F1, dama por, se acabó y bueno, parece que las negras se van a quedar con una pieza de más sin suficiente compensación. Sí. Dama de 2, tenemos caballo de 5 para torre por G7, yo creo que sí, aquí la partida se acabó completamente. Bueno, tenemos final ya directamente, tenemos estas Coro 2 van a ser 2 partidas prometedoras, ¿no? Con este tiempo que se van a jugar. José sigue luchando en la partida, pero bueno, realmente yo creo que es todo. Y bueno, finalmente terminamos el mate. En los próximos minutos, aquí estamos, ¿no? Vamos a ver cómo van a continuar ese match muy interesante para decidir el primer lugar de este torneo. Siempre es emocionante intentar ver partidas de 3 más 2, ¿no? Una toma de decisiones rápida. Y bueno, hablando un poco de las partidas acá, y creo que tomó demasiados riesgos el blanco, ¿no? Esto hasta aquí me parece interesante. Era interesante, pero bueno, dama por C3 yo creo que hubiera sido una opción un poco más sana directamente. Pero bueno, cualquier cosa, ya no me gusta la posición del blanco por el simple hecho de que el negro aquí tiene una capacidad mejor de preparar la posición para abrir columnas, ¿no? Todos los temas de dama C7, C5, combinado con temas de B5 y abrir la columna C, con respecto a aquí B y C genera problemas. Entonces, y este alfil F4, como he comentado, tampoco me apasiona mucho. Supongo que la versión de G3 y alfil G2 contra el plan de E5 es bastante razonable, al igual que E3, ¿no? Una versión mucho más sólida para seguir adelante en este tipo de sistemas. Esta variante de Inshowis, bueno, directamente interesante. Aquí me gusta particularmente quizás elegir caballo F3 en esta posición,
¿no? Ya E5, ya el blanco puede decidir jugar si va a jugar o escocesa, o italiana, o española, ¿no? Es un poco más elástica. Nuevamente las negras continúan con D6 y a D4, alfil G4, a lo cual, ¿no? A F3, D6, D4, alfil G4, alfil B5 me parece una forma, quizás la forma más adecuada por parte de las blancas para seguir adelante de la posición. Bueno, en unos minutos tenemos esa partida. Afortunadamente, pues todavía tenemos un poco de ajedrez activo, de ajedrez en vivo que se está jugando en estos momentos, ¿no? Con el momento tan complejo que estamos pasando todo, pero bueno, esperemos que próximamente se solucionen y podamos volver a la normalidad de nuestro querido deporte. Bueno, vamos hablando aquí un poquillo con respecto a Anton Korobov. Es un gran maestro de origen ucraniano. Y bueno, quería chequear un poco aquí en la FIDE para que todos los conozcamos un poco mejor. Nacido en el año 1985, tiene de Elo de lentas 2688, que es un Elo bastante alto, muy cercano a los 2700, pero en rápidas es un jugador tremendo, ¿no? Porque tiene 2794, ¿no? Tener 2794 en rápidas es tremendo, ¿no? Y en Blitz 2711, ¿no? Un excelente jugador. Y Karen Grigorian, vamos a verlo por acá. Bueno, estamos a la espera de que se reinicien los tableros. Jugar rápidas bien, ¿no? Aparte de divertido, es un arte, no es sencillo. Bueno, Karen Grigorian es otro excelente jugador, tiene 2665 de Elo en la actualidad. Y si no me equivoco, bueno, no, es un jugador armenio, ¿no? Grigorian. En el momento no encuentro la. Aquí está, en la FIDE. Pues va a ser muy interesante, ¿no? En el Elo estándar 2658, ¿no? Corobos le saca 30 puntos, o sea que en ajedrez estándar el nivel es bastante parecido. Y en rápida, bueno, Corobos le saca un poco más, le saca un poco más de 100 puntos, pero bueno, 2676 en rápidas, desde luego es un excelente nivel, y en Blitz 2665. O sea, va a ser un match bastante reñido, aparentemente la balanza va, bueno, creo que ya tenemos partida, la balanza va un poco más hacia Korobov. Bueno, tenemos aquí un peón dama, Korobov blanca, Grigorian negras. Bueno, de pronto tenemos aquí la variante Karpov, es una variante interesante para controlar las versiones de C por D, E por D, la variante del cambio. Nuevamente alfil F4 y caballo F3, bueno, peón por peón y alfil F4, estándar. Vamos a ver cómo continúa, todo lógico. Las negras pueden continuar ahora con alfil F5, intentando aprovechar inmediatamente exacto, ¿no? En la parte crítica. Y bueno, generalmente el blanco juega aquí con caballo G2, caballo G3, intentando molestar el alfil F5 en la posición y trabajar en ese sentido. Posición súper importante, una de las más importantes del peón dama, variante del cambio.
Las blancas con una columna semiabierta en el flanco de dama contra una columna semiabierta en el flanco de rey. Se intentan manejar esas bases, pero bueno, el blanco siempre tiene la posibilidad de crear un juego también entre centro y flanco de rey, con planes antiguos como F3, E4. Bueno, caballo G3 con planes de H4, H5. Bueno, aquí lo vemos. Parece que tiene un poco lag la retransmisión. Caballo 2, caballo G3. H4 con una amenaza inmediata. Las negras defienden con H5. Momento importante. Las negras quieren seguir con caballo de 7, mejorando las piezas. Hay que evaluar que el peón de H4 es ligeramente un objetivo y las negras podrían pensar en quitar el caballo para atacar el peón de H4. ¿No? Esta parte es crítica. El blanco aquí tiene que tomar una determinación evaluando siempre este contexto. Alfil de 3, buscando un cambio favorable y también buscando usar la casilla de F5 estándar. Y vean que Nero podría estar quitando ahora el caballo buscando el peón de H4. Aunque realmente ir a por ese peón con su desarrollo no es muy recomendable en la posición. Bueno, las blancas, ¿qué van a decidir ahora? Supongo que en roque largo buscando E4 y de esa forma intentar buscar una conexión de cara al centro. Ahí vamos, en roque largo y E4. Ese rey está en el centro con un ligeramente vulnerable. E4, peón por E4, caballo, caballo, caballo. Y las negras deben intentar controlar un poco las posibles rupturas, pero bueno, D4 desde luego sería aquí la parte más interesante en este momento. Quizás el blanco puede ser un pragmático y hacer un movimiento tan sencillo, sólido como rey B1, buscando, esperando un momento que Nero define, tal cual, es un movimiento, sobre todo cuando estamos en rápida, hacer jugadas gratis, como viene siendo rey B1, que reduce el impacto de la columna C. El Nero quiere en roque largo, intentar mejorar sobre ese sentido. Vamos a ver las blancas que deciden en la posición. En roque largo genera una debilidad táctica, el alfil de 7. Bien. El blanco mantiene su estado sólido. Pero aquí en general muchas veces el blanco intenta usar la casilla C5 pasando piezas con planes sobre esa base. Un caballo en B3 y el otro en A4 busca C5. Negras, muy interesante, las negras especulando con caballo C4, más adelante no creo que sea tan importante. El alfil de F4, como pueden apreciar, es una pieza muy fuerte. Entonces, planes como caballo E8 para alfil D6 creo que viene siendo una de las ideas principales de las negras en este tipo de posiciones. El blanco mantiene la presión y quiere controlar eso. Vean, alfil de 6 no es posible, por alfil por D6 y D5. Y que amenaza peón por, aumentando el valor sobre el peón de D4. Caballo F2. Las negras comienzan a crear una amenaza bastante directa. Las blancas tienen que controlarlo. Movimiento sencillo sería torre F1, pero bueno, tocando directamente sobre F7. Alfil por H4. El alfil se convierte en un motivo que queremos intentar evaluarlo. Las blancas siempre, bueno, podrían quitar el alfil, por ejemplo, alfil de 2 buscando torre por F7, pero enero torre de 7. Alfil por H4 no logra convencerme exactamente el blanco cómo va a aprovecharse contra ese alfil. Quizás E5 no es válida por caballo por E5, alfil por, dama por. Muy interesante. Supongo que está evaluando la posibilidad de alfil por H4. Hay que poner los pros y los contras. El alfil H4 es un elemento débil que se combina con la debilidad del rey. Dama B4, bueno, intenta generar una presión, me parece que todo. Y también incrementa la posibilidad de un caballo C4 bombardeando B2. Amenaza directa torre por D4, que las blancas tienen que resolver. D5 parece ser lo más prometedor y natural, ¿no? Conectándonos con el rey de C8, pero si D5 vendría caballo C4, amenazando mate. B3, caballo B5, tenemos otra posibilidad de contraataque. Bueno, comienza a llover aquí la táctica, caballo por A7, comienza a ser una de las ideas, combinado con D5 y controla la casilla C4, es un movimiento súper importante. Controlar el motivo de C4 y bombardear esa posición. Sí, ¿no? Las ideas que están lloviendo con D5 y caballo por A7 parecen bastante fuertes y ponen en entredicho ese movimiento. 56 segundos contra 53. El Nero tiene que resolver. Se requiere no solamente un juego intuitivo y cierto conocimiento, sino también una capacidad de reacción rápida para intentar resolver los problemas concretos en la posición que van a ser
Sí, D5 con el caballo por A7 parece contundente. Hmm. Punto de orientación, eliminar atacante. Dama y caballo, no es posible. Torre D7 para intentar ese por D8. Y ahí viene el D5 bombardeando esa posición. Bueno, contraataque, nos amenaza mate, tenemos que intentar defendernos. Torre C2, reforzando la posición. Da la sensación de que la posición de negro es bastante difícil en este momento. Peón por B5, amenaza directa. Sí, ¿no? Parece que la posición negra aquí está colapsando completamente. ¿Qué amenaza a mi rival? Peón por E4. Es interesante motivar los temas de torre C8, pero las negras siempre se están yendo por rey E7. 25 segundos contra 16. Esta es una de las partes más divertidas de este ajedrez, cuando el tiempo apremia y hay que tomar una determinación. Torre C1, tal cual. Peón por, bueno, dama por. Y bueno, y mantiene, vean, este jugador sólido, mantiene el equilibrio y mantiene todos los puntos a favor. Da la sensación de que la posición negra aquí está a punto de colapsar. ¿No? Amenazamos caballo por y alfil C7 jaque, amenaza doble, demasiadas amenazas. Alfil G5 controla, ¿no? Con torre C8, así F6, torre C8, torre por H8 y bueno, la posición parece ser que se estaba viniendo bajo completamente. Y creo que esto es todo en la primera partida, una partida muy interesante, donde ese dama B4 se ha quedado en nada prácticamente la partida después del golpe fuerte caballo B5 y D5. Una buena partida, un buen punto por parte de las blancas, yo creo que bastante contundente. ¿No? Muy interesante, vuelvo y repito, evaluar aquí tras alfil por H4. Pero bueno, aún así, alfil por H4, todos los términos que vienen con D5, ese rey en esas condiciones es una situación crítica por su parte. Quizás aquí las negras, como vuelvo y repito, deberían plantearse la posibilidad de intentar rápidamente eliminar ese alfil con caballo E8 y alfil D6, o incluso caballo E8 y C7, ¿no? Es una de las posibles ideas que debieron haber tenido en cuenta rápidamente, ¿no? Porque después de 4 no es tan sencillo reducir la fortaleza de esa pieza, ¿no? Y hemos visto que la interacción directa no ha resultado. Bueno, estamos esperando aquí la segunda partida, Korobov con negras contra Grigorian. Es un match a 4 partidas, 1-0 a favor del favorito, pero bueno, también lleva blancas. Una variante sencilla, pero bueno, yo creo que la variante del cambio, una de las variantes más importantes que hay del peón dama, de las más instructivas, de las más elásticas, recordando a viejas glorias como Botvinnik y por supuesto después toda la carrera ajedrecística de Kasparov, una de las variantes principales que eligió. Bueno, aquí tenemos otra vez, tenemos otro peón dama, Korobov defiende las negras, una defensa eslava, versión sólida, dama C2 muy interesante, de pronto una semi-eslava. Bueno, es una versión sólida de las blancas B3 alfil B2 con E3. Se conecta con planes de caballo E5 y F4. Sobre todo para jugar rápidas es muy interesante. Torre C8 y C5, posible futuro del negro, para intentar interactuar con ese centro. Con ese centro. B3 y alfil B2. Los planes con E4 es otra de las posibilidades. Seguimos teniendo un poco de lag, ¿no? Va llegando un poco. Ok. Bueno, una posición interesante. Momentáneamente se mantiene cierto equilibrio, las blancas con una ligera ventaja de espacio en el centro, pero vean que tenemos todo el flanco hipotecado. El negro comienza a especular con dama C2, intentando hacerse con la columna, aunque las blancas siempre podrían ser dama por C2 y caballo 3 controlando. El blanco ya pretende comenzar, bueno, tal cual lo que he comentado previo, caballo 3, y bueno, alfil F1, planes tipo alfil D2, A4, A5, creo que el blanco es favorito en cuanto al juego entre el centro y flanco de dama para generar un ataque.
O sea, conectamos el alfil en F1, el alfil en D2, por supuesto, y un plan tipo A4 a 5, atacaríamos al defensor, al peón de B6, y con ello eh, y pretendemos acercarnos a trabajar ese flanco. Sobre todo, una de las ideas que podemos intentar aprovecharnos, ¿no? Es un poco aquí el lag. Una jugadita profiláctica muy interesante por su parte, anteponiéndose un poco a la idea de alfil F1, torre C1, atacando el defensor, el blanco amenaza torre por C8 y torre C1, que las negras intentan controlar. Y bueno, el negro intenta seguir mejorando piezas en este sentido. El blanco y el negro ambos tienen que tener en cuenta los temas con F6, que intentan luchar contra ese centro y aumentar el valor de la torre y el caballo sobre ese punto. ¿Qué amenaza? Bueno, aquí viene tal cual el plan que había comentado previamente. El blanco se decide aumentar la presión. A5, B5 y A6. Bueno, sigue ganando espacio sobre ese punto, reduciendo el valor de las piezas. Caballo A6. Torre B1 es importante mantener bajo control. Torre C2 no es preocupante por alfil F1, alfil D3, siempre va a ser una forma sencilla. Y bueno, vean que el blanco comienza aquí a apretar la tuerca con alfil F1 y alfil D3. Supongo que dentro de las mejores opciones es evaluar los términos con F6 y de esa forma intentar reactivar un poco. Bueno, ¿qué nos amenaza? Peón por E5, peón por, nos genera un debilitamiento y bueno, aquí creo que peón por F6 es posible, pero en este caso caballo por F6 también podría venir en cuenta para activar las piezas. El negro quiere ser más ambicioso con temas de 5. Sin embargo, si alfil H3, rey F7, no parece ser crítico. A ver cómo continuamos. Alfil H3, desde luego, es una de las ideas críticas. El blanco, una posible idea, A5, peón por peón y torre A7. Podría venir. El caballo de 3, vean que podría intentar reubicarse para buscar la casilla de F4 e incrementar la presión sobre E6. Rey F7, el negro consolida. Bueno, caballo G2, F4 con torre 1, una forma sencilla para incrementar la presión. El caballo en D7 es una de las piezas más problemáticas. Ubicar el caballo en D7 en la casilla de F8 defiende 6 y nos quitamos de la debilidad táctica. A no ser que el negro vea alguna posibilidad de llevar a cabo E5, E4 para deshacerse de esa debilidad. Considero, bueno, es una versión pasiva, pero poner el caballo en F8 soluciona muchos problemas en la posición. Alfil de 6, el blanco podría ser alfil F4, generando ese tipo de cambios. Incluso caballo F4, creo que ambas están bastante factibles. Bueno, segunda partida, caballo G2, caballo E8. La blanca se incrementa la presión. Y bueno, después de torre G8, está llegando caballo F4 y parece que la posición se pone muy delicada. ¿No? Los temas de alfil por E6, jaque con sacrificio y torre 1, rey F7 no parecen ser funcionales en ese punto. Torre G8, caballo F4, caballo C7, torre 1. Parece que la posición del negro está en serios problemas. Hay algún recurso tipo torre 8, caballo F4 y alfil F8 contraatacando, pero no da tiempo por los temas de alfil por E6. Serios problemas sobre E6. Ok. Hmm. Se incrementa la presión. Caballo C7 es triste. Pero si no, ¿qué más podría intentar hacer? Torre C3 intenta buscar un contrajuego. Bueno, este alfil ya cumplió de cierta forma su objetivo. No obstante, llama la atención los términos posibles sacrificios que pueden llevar a cabo en E6 en un momento determinado. Las negras quieren seguir con caballo C7 y parece que están resolviendo los problemas de la posición. Aparentemente. Rey G2, caballo C7, torre C1 atacando al defensor acá y para bombardear el punto S7. ¿No? Para que si torre por C1 atacando S7, parece que genera problemas. Las negras continuarían con alfil de 6. Y bueno, este es un poco lo que había comentado, es una de las ideas que venían de camino. Este sacrificio, se incrementa aquí la debilidad táctica. Caballo por caballo, alfil por F5, caballo F8. Entraría el caballo por E5, dando vueltas.
Las blancas con muchísimo tiempo, la presión que está ejerciendo aquí el blanco. 57 contra 21. No parece que logre convencer, ¿no? Lo que ha pasado, lo que ha venido después del sacrificio. La posición es altamente compleja. Bueno, torre C1. Tenemos una pieza por dos peones, evidentemente insuficiente. Las negras controlan la entrada en C7. Y bueno, un poco el objetivo de negro es restablecer estas piezas que no funcionan. Alfil C8 para intentar conectarse. Si alfil por torre por. Bueno, caballo C6 intentando crear un peón pasado. Con la amenaza, evidentemente, caballo por A7. Contraataque, juego activo. Las negras mantienen la defensa. 25 segundos contra 17, una pieza por dos peones. Aparentemente parece ser insuficiente esa compensación. Vean que las negras comenzaban a especular. Alfil por peón no es válida por caballo. Un recurso defensivo para resolver la presión. Alfil por D5 mala por caballo F4. Ups. Y yo creo que con esto terminamos la partida. ¿No? Ha sido un blunder total de las blancas. Normal, con este tipo de tiempos, pues no, la cantidad de errores. Bueno, clara ventaja para Korobov en el match, defendiendo una posición inferior. Una situación muy interesante. Parece que el sacrificio, pues, no ha sido la mejor solución de las blancas. Es una posición que era claramente ventajosa. Pero es lo que tienen las rápidas. Tienes que tomar una decisión muy deprisa. Tienes que tener cálculo afinado y el factor intuitivo. Impresionante siempre Carlsen, que es ¿no? El actual campeón mundial. Impresionante siempre calculando con muchísima precisión. Bueno, vamos a la tercera partida. Estamos esperando que se define, pero difícil para Grigorian. El favorito se impone momentáneamente, a no ser que esto cambie. De momento un debate constante de peón-dama, sistemas clásicos, todos. Variante del cambio, la primera. Y la segunda, una versión sólida de la semieslava. Puro ajedrez clásico, recordándonos aquellos tiempos en que durante el match de Lasker y Capalanca decían que el ajedrez pronto se iba a acabar porque todas las partidas iban a terminar tablas. En aquel entonces se jugaba E4, E5, D4, D5 como versión principal. Hoy en día pues está claro y demostrado que queda mucho ajedrez. Las variaciones matemáticas son demasiadas. Demasiados sistemas nuevos, hipermodernos han aparecido. La India de Rey ha cambiado después de aquel famoso torneo de Zurich del 53, apareció la India de Rey y después muchísimas otras defensas muy interesantes que han dado siempre un toque humano al desarrollo del ajedrez. Bueno, esperamos esa tercera partida, supongo que pronto ya la tendremos. Tenemos la tercera partida, Korobov blanca, repite el peón dama y lo que es normal, G6. Me recuerda aquella famosa partida que Casparo Carpo en Sevilla el 87. Casparo tenía que ganar obligatoriamente y elige una versión de doble fianchetto. Korobov va por ese espacio, una India de Rey clásica, muy interesante, catalogada como uno de los mejores sistemas hipermodernos, súper principal. Caballo C6 es la variante crítica, D5 para continuar. Hoy en día, peón por E5 es una forma sólida. Entramos en un sistema súper importante, esta versión de ataque de flanco. Recuerden
Alfil por B6 y A4 es la idea principal. Recuerden cuando Kasparov deja de jugar la India de Rey contra Kranich, al Kranich llevar a cabo este tipo de sistemas con blancas y Kasparov pasa a la Grunfeld, se encontró en problemas contra esta variante. Caballo 8 también era interesante, especulando con temas de C5. Aquí el negro tiene que estar vigilando constantemente las ideas de C5, peón por peón y caballo por C6, pero siempre y cuando el peón de D6 esté cubierto. Bueno, el blanco controla caballo H5, caballo F4, que es una de las ideas más temáticas importantes para mejorar, combinada con los temas de F5. Uno de los grandes problemas de la India de Rey siempre es este alfil que no funciona. El blanco quiere intentar hacer A5 y peón por B6 para fracturar esa estructura y, bueno, aumentar la presión. El blanco simplemente sigue mejorando las piezas de forma ligera. Y bueno, vamos a preparar el momento A5, peón por B6 y comenzar a debilitar esa estructura para posteriormente aprovecharla. No obstante, el hecho del alfil H6, aquí viene el negro. Ojo, vuelvo y repito, temas como C5, peón por, caballo por, no por alfil por D6, pero hay que vigilarlo. Creo que A5 fue súper importante. Atacamos el defensor, el objetivo del blanco es llegar al peón de C7 y tal cual lo que había comentado, C5, vean, peón por, caballo por C6, tocaría el peón de A5. Sacrificio de peón, o eso creo, igual se lo dejó, porque en este momento, tras defender el peón de D6, hmm, las blancas van a atacar al defensor, ¿no? Con alfil C3 y tiene cierta compensación, pero realmente creo que el negro aquí ya con el caballo de F8 quizás un poco problemático, pero con F5 el negro comienza a restablecer. El blanco está especulando exactamente con este término y la compensación se basa en la dinámica que puede aprovechar la columna. Aquí estamos en la lucha temática de la India de Rey, donde las negras sacrifican un poco estratégicamente el flanco de dama, que se encuentra en malas condiciones y busca lo más rápido posible un contraataque sobre el flanco de rey. El blanco incrementa la presión, amenaza directa de caballo C7, que tiene que intentar resolver las negras. No obstante, bueno, caballo C7, quizás algún dama D7 podría intentar valer, con el objetivo de aprovechar la debilidad táctica de la torre. Caballo por E8, dama por A7, alfil por D2, supernatural, quitar esa pieza, es importante, dama por D2. Posible idea a tener en cuenta por parte de las blancas, F4, con el objetivo ese alfil de B2, no funciona del todo bien, F4, peón por peón, dama C3, bombardeando las casillas negras, intentando jugar ahí súper dinámico. El blanco tiene un peón de menos, pero el rey blanco es un poco más seguro, y evidentemente el peón de más de las negras en B6 está lejos de ser un punto de preocupación. Por lo tanto, aquí el juego dinámico del blanco con un rey peor, creo que, y sobre todo a este tiempo, vean, 2.29 contra 54 segundos, hace la posición del negro bastante difícil. Peón por F4, controla los F4, caballo C7, lo que comenté, dama D7, caballo por torre, dama por A7, pero dama H6, G4, vean la idea de G4, sería caballo C7, dama D7, caballo por E8, dama por A7 y dama H6, y la única defensa era caballo F5. Por lo tanto, G4, que es sutil, controla esa casilla y no le permite esa defensa. Muy interesante haberse lanzado en el tema de caballo C7. Supongo que el otro hubiera evaluado la posibilidad de sacrificar la calidad en ese punto. Caballo C7, amenaza contundente. Ahora ya las negras pueden intentar evaluar torre F8, pero bueno, aún así las piezas de blanco están entrando con muchísima fuerza. Es muy difícil esta posición, ¿no? Hmm. No, el objetivo principal no son los defensores que amenaza el rival. El caballo de 7 sería. Vean esta pieza que tengo de menos, pero difícil de evaluar cómo mejorarla. El alfil de B2. Sacrificio, tal cual lo que habíamos comentado. Y atacamos al defensor, el caballo de 7. Y estamos bombardeando la posición con ataque de mate. De momento parece que el match
sido contundente para el favorito Anton Korobov. Ha jugado un ajedrez sólido, clásico y contundente, superando a su rival. Bueno, ya aquí torre F7, peón por, torre por, dama por G6 y la posición está colapsando completamente. Sobre todo esa situación del rey es bastante precaria. Tenemos un peón pasado de cara al final, el caballo está entrando por D6. Una pena que el alfil no pueda dar un jaque en 6-4, pero bueno, la posición parece ser bastante prometedora. Seguimos con un poco de lag, ¿no? 1.55 contra 30 en esta tercera partida. El match 2-0 a favor de Korobov. Está arrasando contra su rival. ¿Cómo continuaríamos aquí? Pues dama por G6, parece ser evidentemente lo más claro. Rey H8. Como mínimo podríamos capturar en E4 y ya nos quedaríamos con una posición muy destrozada por parte del negro en la posición. Pero bueno, por ejemplo, ideas como torre por E7, dama por E7, caballo D6, amenaza caballo F7, caballo por C8, tiene que hacer alfil E6 y bueno, muy difícil la posición. También no se puede descartar dama por, torre H8 y temas como torre A8 se podrían evaluar en un momento determinado. Bueno, la partida se ha pasado en lag, bueno, dama por G6, rey H8, torre A8, la idea que estaba también latente. Y bueno, parece que aquí, bueno, el negro intenta especular con torre por G4, alfil pobre, con un tema de tablas, pero la posición se viene completamente abajo. Sí, ¿no? Las negras no tienen nada que hacer y bueno, finalmente aquí tras la acción a continuación que viene de torre por C8 se rinden. 3-0 el match, yo creo que esto es todo. Teóricamente faltaría una partida. Han sido partidas muy interesantes, divertidas, son un ajedrez súper dinámico. Se comenta que el futuro del ajedrez va a ser este súper rápido, súper dinámico, competitivo con todos los deportes, visualmente, estéticamente, mucha adrenalina. Claro, hay que conocer también, entrar un poco en el entendimiento de un ajedrez rápido, pero hemos visto que con este cambio, con estos momentos tan difíciles que se viven actualmente a nivel mundial, el ajedrez nuevamente ha tomado un papel muy importante para todos. Hay cuarta partida. Vamos allá. 3-1, difícil. Las negras deciden también jugar en India de rey. Variante Samish, alfil de 3, caballo de 7. Y bueno, esta es una versión generalmente especulando con temas de Benoni. Sí, estamos en una posición súper clásica. E por D, C por D, A6, A4, H5 especulando con H4 en roque corto, es lo normal por parte de las blancas. Alfil G5 no creo que sea válida, hasta aquí todo estándar. Y bueno, generalmente el negro aquí tiene que hacerse valer, E por D, C por D, A6, A4 y las negras H4 para caballo H7 y F5 y romper esa estructura. De lo contrario, el blanco consolida su posición. Recuerdo que, bueno, B5, entramos en una situación temática del Volga, un poco lejos, quizás, pero tiene su idea. Sinceramente no me acaba de convencer, ¿no? Este tema de Volga con el peón en A7, ¿no? Sería, yo creo que más razonable haber cambiado con este peón en A7. Es más difícil para las negras generar un contrajuego directo. Las blancas están consolidando. Este caballo de H1 se va a reciclar, evidentemente, por F2. Aquí todo estándar.
Probos debe estar relajado ya. ¿Cómo van los resultados de este match? 3-1, bastante difícil. Y está jugando un ajedrez más agresivo para terminar, supongo, de forma contundente. Bueno, dama B6 y A4 y A6 podría ser una de las ideas que quiere intentar seguir el negro para aumentar el valor por acá y especular sobre B2, ¿no? Tampoco tiene mucho más en la posición para seguir. Alfil D7 podría ser, pero bueno, hay que evaluar los temas de caballo por D6. Muy difícil que el negro pueda creer algo con torre por B2. Sacrificio, interesante, caballo por E4. Sacrificio empieza por dos peones, pero ya había una desventaja material. Amenazamos dama por E4, creo que aparentemente excesivo. Interesante, pero me parece excesivo, insuficiente. Pero bueno, aquí siempre en estas partidas está el factor práctico. El blanco controla también los temas de alfil G4 y alfil por E2, que generan muchísimos motivos tácticos. A la dama está sobrecargada defendiendo D3 y B5. Hasta aquí todo lo esperado. Torre F4 parece ser una de las acciones naturales, ¿no? Golpeando en G4 y golpeando en E4. Y bueno, el negro estaba intentando bombear un poco de esperanza a la posición, intentando buscar complicaciones. Si torre por G4, los temas de caballo F3 y capturar en E3. Pero parece que el blanco no lo tiene todo controlado. Ya tenemos demasiada ventaja en la posición. Una pieza limpia a cambio de un peón. Hmm. Bueno, evidentemente torre, alfil, dama por. El problema de torre, alfil y dama por, el negro continúa con torre por B5, torre por E3 y alfil de 4. Muy interesante. Por eso hace rey F1, ¿no? Ante esa posibilidad. Ha sacado una secuencia de recursos muy interesante para crear estas complicaciones, Korobov. Dama por H2, torre por E3, y vean que de pronto la situación sólida de las blancas ya no es tan sólida y el negro está generando serios problemas con un rey vulnerable, con un caballo en H1 débil, con varios motivos tácticos como el alfil de D3 en el aire, el caballo de B5 y una pieza de menos, la torre de A1. Pues repito, torre por F3, alfil por, dama por F3, las negras pueden continuar con torre por B5, entrando en B2. Bueno, llegamos aquí a la posición que estábamos comentando. Exacto. No se comió el alfil, ¿no? Para quitarse el motivo, torre por E3. Y de pronto las negras tienen calidad. Las negras tienen calidad además. Una partida muy interesante, bueno, decisiva. Y esto es todo. Corobos ha terminado con una partida excelente, ¿no? Ventaja decisiva. Y creo que aquí ya no hay mucho que hacer. Solamente, bueno, un poco la ventaja de tiempo. Bueno, aquí no hay nada que hacer, ¿no? Dos piezas. Muy interesante esta segunda partida, la secuencia de sacrificios que llueve en la posición. Caballo por F3, caballo por E4. Y cómo ha sido capaz de generar prácticamente de la nada este recurso. Esto es lo bonito que tiene el ajedrez, lo que es en parte de este tipo de posiciones que vienen de India de Rey, sistemas de Benoni, Super, donde siempre la dinámica, ¿no?, da un plus en la posición. Bueno, excelente match, espero que os haya gustado a todos. Desde luego yo lo he disfrutado, han sido partidas muy interesantes y nada, gracias al Club de Silla por ofrecernos esta posibilidad, a José García Molina, a EDAPA y al Club de Paterna y especial también a la Federación Valenciana por ofrecer también, ayudarnos a todos en esta retransmisión y poder compartir estos momentos con todos de un poco más de ajedrez y mañana más. Gracias a todos. Hasta luego.